Soy Du. Bueno, hoy otro vídeo de Star Wars en el cual vamos a hablar de uno de los hechos más trascendentales para mí de la historia de esta franquicia y que luego dio hecho pues, a que cambiaran muchas cosas a global en toda la galaxia. Parece mentira, que fue la muerte de Qui-Gon Jinn. Parece que no la muerte de solo de este maestro Jedi para mí supuso un cambio total que luego poco a poco fue haciendo que cambiara toda la perspectiva y la historia de la galaxia. A ver, hace poco Filoni más o menos lo dijo y yo estoy de acuerdo, que la muerte de Qui-Gon Jinn para mí supuso sobre todo un cambio en lo que iba a ser el entrenamiento de Anakin. A ver, Qui-Gon Jinn, al contrario que, por ejemplo, Obi-Wan, a pesar de que eran maestro y discípulo, diferían mucho. Uno era muy, digamos, por algo decir, muy estricto en lo que es la orden Jedi, y el otro, digamos, que estaba bastante en contra de la mayoría de las cosas que hacían. Estaba más interesado en estudiar la fuerza, en no limitarse tanto como los Jedi y en no estar arraigado igual a las costumbres tan férreas que tenían. Y por eso cuando encontraron a Anakin, pues él creyó que era el elegido porque creía en esas profecías, cosa que más bien a la Orden Jedi y sobre todo al Consejo Jedi, pues como vimos, le daban bastante miedo, porque eso de tener una persona que, digamos, tuviera que fuera como una especie de avatar de la fuerza o algo parecido a una divinidad ahí, siempre pues al tener ellos el poder de la orden pues tenían miedo de perder el control de alguna manera. Y este Qui-Gon, que lo había entrenado el conde Dooku, como vemos en la segunda peli que lo dice, ya vemos que Dooku también era muy reacio a la orden Jedi y al abandonarla pues tomó el camino del lado oscuro y se convirtió en un Sith. Qui-Gon, mi opinión es que si no habría muerto en el duelo contra Darth Maul, que es un duelo muy importante, primero porque como dicen, desde hace muchísimo tiempo que no había habido pues, Sith, los Sith no habían dado la cara, estaban ocultos, o sea que no había habido un duelo entre un Jedi y un Sith. Y luego porque, bueno, al morir Qui-Gon, que era el que quería entrenar a Anakin, el que realmente, digamos, tenía esa fe y digamos que veía, pues, yo creo que sí sabía, pues veía al tener ser más mayor y tener esta fuerza tan alta y tal, y de haber sufrido tanto como había sufrido como esclavo, que tenía el peligro de caer en el lado oscuro, pero él creía en ese equilibrio que decía, y no solo es el equilibrio de decir, no, que el elegido traerá el equilibrio, no, también que el propio elegido tenga un equilibrio, que es lo que le pasa después. Obi-Wan, como vemos, no le quería entrenar, a él le pasaba como el Consejo Jedi, lo veía demasiado peligroso, y como se lo prometió a Qui-Gon y el Consejo, pues bueno, al final cedió, pues le entrenó, pero nunca era para él como un padre, sino más bien, pues bueno, un maestro demasiado estricto para mí en muchos aspectos, como vemos, de la fuerza, de no usarla y tal. Y eso hizo que al intentar balancearle demasiado hacia un lado, o sea, ser demasiado estricto y tal, él se veía que era rebelde. Es un poco una relación, en ese sentido, sí, lo que puedes tener entre un padre y un hijo cuando intentas pues llevarla hacia un lado, a veces lo que consigue igual es que sea hacia el lado contrario, o sea, que vaya hacia todo lo contrario de lo que tú quieres. Por eso yo creo que Qui-Gon, en ese sentido, él sabía, o por lo menos percibía lo que iba a pasarle a Anakin, y él quería en el fondo
pues eso, tener un equilibrio. O sea, digamos que Anakin, a ver, obviamente que siguiera en el lado luminoso, que usara la fuerza para el bien y tal, pero intentar, él sabía que tenía ese lado, pues eso, de odio un poco, porque había sido esclavo, pues porque haber abandonado a su madre y tal, eso intentar canalizarlo, o sea, por poner un ejemplo, él yo creo que le habría dejado igual incluso visitar a su madre, incluso le habría ayudado, no habría sido como Obi-Wan que decía, no, no, lo importante es la misión, no, él seguro que habría ido y le habría ayudado a salvar a su madre. Son pequeñas cosas, pues eso, le habría enseñado, por ejemplo, que no es malo, como los Jedi siempre dicen, pues que todo lo del lado oscuro es malo, todo es malo, pues que tienes que estar en contra, no sé qué, que son cosas tal. Entonces, al ver esas dos partes, no habría sido igual tan luego como era, pues que él realmente fue del lado oscuro, en parte por el amor a Padme y en parte porque él quería una utopía, que era lo que no había conseguido, por ejemplo, de salvar a su madre, de tal. Él no quería que las personas sufrieran, quería que hubiera paz y tal, pero al coste que fuera, o sea, aunque hubiera opresión y tal. Y eso es un poco lo que le pasó. Si hubiera sido más equilibrado, la fuerza más, pues eso, Qui-Gon Jinn le hubiera dado más tranquilidad, le hubiera dicho, bueno, incluso que estudiara partes del lado oscuro, ¿por qué no? Pues eso, hubiera sido, yo creo que habrían abandonado la orden de todas formas Qui-Gon antes de las guerras clon, igual que hizo Ahsoka, visto lo visto, porque ella tenía un poco el pensamiento un poco, pues de Jedi gris, de que él creía de que la fuerza, pues como vimos, la fuerza, las profecías, y que había que estudiar la fuerza en todo su conjunto. Esto a veces lleva así a que caigan al lado oscuro, es fácil, pero bueno, pero había muchos que, como he dicho, eran jedis grises, que digamos ayudaban a la orden, pero no seguían, o sea, los dictámenes de la orden eran un poco, pues, agentes externos, iban un poco por libre, y estudiaban un poco las dos partes, estudiaban la parte luminosa, pero sin todas las restricciones que hacía la orden, y el lado oscuro, pero sin caer y convertirse en un Sith y tener ese ansia, ese de poder. O sea, era un poco estar equilibrados. Y quizás Anakin se hubiera ido con Qui-Gon a estudiar aparte y habrían estudiado en algún sitio y tal. Y quizás, bueno, pues eso le habría en parte pues alejado un poco de la influencia de Palpatine. Seguramente al ser una figura paterna le habría pedido más consejo, cuando vemos que prácticamente nunca pues pide consejo y tal, porque Obi-Wan en eso realmente era el típico Jedi, sí, era el típico Jedi fiel a los principios de la orden y tal, pero demasiado inflexible, pues eso, al apego, a tal. El Qui-Gon Jinn todo lo contrario, o sea, yo creo que si le habría contado incluso lo de, no solo de Palpatine, lo de Padme, Qui-Gon Jinn incluso la habría alentado, yo creo, por ejemplo, a decir, si tú amas a alguien y tal, como que eso es bueno, pues eso y tal, no estar escondidos como estaban siempre. Yo creo que habría sido, pues eso, mucho más, menos opresivo para él, pues eso, con lo mal que le había pasado y luego pues toda la responsabilidad que tenía y tener que ocultar lo suyo con Padme, porque por miedo a la orden, pues en este caso no habría tenido pues todos estos conflictos, que yo creo que un poco uno y otro pues le fueron llevando a esto. Incluso le habría contado pues lo de los sueños que había tenido, pues eso de morir Padme y tal, y él le habría ayudado con la fuerza pues a intentar pues suprimirlos y controlar. Yo creo que había sido, para mí sí es una de las muertes más importantes, porque habría sido muy distinto Anakin en ese sentido, porque al final un maestro, o sea, si Obi-Wan era el maestro, es el que le ha criado y es el que un poco pues ha forjado esa, por lo menos un poco como era él, aunque él pues eso era rebelde y Obi-Wan todo lo contrario, pero precisamente por eso, porque era demasiado restrictivo y encima yo creo que le tenía un poco más de
no voy a decir manía, pero sí, con todo el poder que él tenía, pues le quería tener demasiado controlado. Así que bueno, esto, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, suscribiros, compartir, que me ayudáis muchísimo al canal. Yo siempre estoy en Twitter, si queréis comentar cualquier cosa y compartir, pues esto, todo este mundillo del cine y que es genial. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.